Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Mi vida se destruyó por una mentira, pero al final, la verdad prevaleció. La noche que mi vida se arruinó, todo ocurrió de repente. Como si el mundo entero hubiera decidido que ya no me quedaba nada. Pero quiero empezar desde el principio para que entiendan cómo llegué aquí. En 2017 estaba casado con Elena, mi esposa de muchos años. Tuvimos una relación aparentemente estable, o al menos eso pensaba yo. Como cualquier matrimonio, teníamos nuestros altibajos, pero nada que no se pudiera solucionar. O al menos eso creía, hasta que Elena comenzó a cambiar. Un mes antes de que todo esto sucediera, hubo una discusión entre nosotros. Nada demasiado grave, simplemente un desacuerdo sobre cómo llevar las cosas en casa. Pero durante esa pelea, Elena me amenazó. No con gritos o insultos, no, me amenazó con algo mucho más grave. Me dijo que si no hacía lo que ella quería, me denunciaría por abuso doméstico. Al principio, la tomé a la ligera, pensando que era solo una amenaza vacía. ¿Quién pensaría que alguien con quien has compartido tantos años podría hacer algo tan horrible y ruin? Lo que no sabía era que ella estaba completamente decidida a hacer realidad esa amenaza. Al día siguiente me tomé un día libre del trabajo. Había estado preocupado por las palabras de Elena y aunque intenté no darle demasiada importancia, algo me decía que debía protegerme. Fui al tribunal con la intención de pedir una orden de restricción contra ella, convencido de que algo no estaba bien. Mi intuición me decía que podía estar en peligro, pero en ese momento no tenía idea de lo que estaba a punto de enfrentar. El juez que me atendió, un hombre de apariencia fría y distante, parecía poco interesado en mi situación. Le expliqué que mi esposa me había amenazado y que me temía por mi seguridad, pero me dijo que como no había pruebas de que hubiera sido agredido físicamente, no podía concederme una orden de restricción. En su lugar, me ofreció una orden de no abuso, que básicamente no hacía nada más que decirle a Elena que no me amenazara nuevamente. Le expliqué que esa orden no me protegería de lo que ella podría hacer, especialmente de una acusación falsa. Pero el juez no estaba dispuesto a escuchar. Me dijo que era lo único que podía hacer y me deseó buena suerte. En ese momento sentí que el sistema me había fallado. Esa orden de no abuso no solo no me protegía, sino que en su lugar, solo servía para darme la sensación de que mi vida ya no estaba bajo mi control. La defensora del tribunal que me ayudó con la documentación me miró con una mezcla de lástima y simpatía. Me dijo que sentía que no me estaban tratando de manera justa, que el tribunal realmente me había fallado. Pero yo ya no sabía qué hacer. Me sentí impotente. Ricardo, si todo esto sale mal, si tu esposa decide ir más allá, tal vez no pueda salir ileso, me dijo mientras me entregaba los papeles. Le respondí medio en broma, pero con una tristeza palpable en mi voz. Dentro de unos meses, mi esposa me meterá en la cárcel. Ella me miró claramente preocupada, pero se limitó a decir, espero que no sea así, Ricardo. Buena suerte. Aunque me había ofrecido algo de consuelo, no pude dejar de pensar que todo se iba a complicar aún más. Lo que no sabía era que, como había predicho, la pesadilla estaba por empezar. Un mes después de esa fatídica visita al tribunal, todo se desmoronó. Era una noche como cualquier otra, una noche fría de noviembre, y después de una discusión acalorada con Elena, ella decidió irse a quedarse en el apartamento de una amiga, al otro lado del pasillo. Nuestra relación, que ya de por sí estaba tensa, terminó de romperse esa noche. Los gritos, las acusaciones, las palabras hirientes, ya no importaban. Creí que la discusión había terminado y que finalmente tendríamos un respiro. Pero como me había dicho el abogado de oficio, las cosas no terminarían ahí. 10 minutos después, escuché el sonido familiar de sirenas acercándose. Pensé que tal vez era una coincidencia, un coche patrullero pasando por la calle. Pero no, se detuvo frente a mi puerta, y un par de oficiales bajaron rápidamente. Mi corazón se detuvo. Cuando abrieron la puerta, los oficiales me miraron con una expresión neutral y me preguntaron qué había sucedido. Les respondí que no pasaba nada, que solo habíamos tenido una discusión, pero que no había sido más que eso. Inmediatamente me preguntaron si había una pelea entre mi esposa y yo. Les expliqué que no era nada grave, solo una discusión verbal.
Pregunté si se trataba de una queja por ruido, pero ignoraron completamente mi pregunta y continuaron preguntando dónde estaba mi esposa. Les dije que probablemente estaría en el apartamento de su amiga, y entonces, sin decirme mucho más, me pidieron que esperara mientras hablaban con ella. Pasaron 20 minutos. En ese tiempo, ya sabía que algo no estaba bien. No podía entender por qué los oficiales estaban tardando tanto solo para confirmar que solo habíamos tenido una pelea verbal. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, y la idea de que mi esposa podría estar inventando una historia absurda me aterraba. Cuando regresaron, los dos oficiales se acercaron a mí y me pidieron que me levantara y pusiera las manos detrás de mi espalda. Está arrestado por violencia doméstica, me dijeron. Traté de protestar, pero me ignoraron por completo. No ha pasado nada, les repetí una y otra vez. Solo fue una discusión verbal. Ella está exagerando. Pero no importaba lo que dijera. Ella ya había contado su versión, y no importaba que no hubiera evidencia física alguna de abuso. Según su historia, yo la había agarrado del cabello y la había lanzado al suelo. Eso era una mentira total, y aún hoy no puedo entender cómo una persona que decía amarme pudo inventar algo tan horrible. Me esposaron y me llevaron a la comisaría. No podía dejar de pensar en lo injusto que era todo. Mi vida estaba a punto de desmoronarse, y no sabía cómo podía volver a ponerla en pie. Segunda parte. Pasé 18 días en la cárcel, y en ese tiempo mi vida dio un giro irreversible. Mi esposa, mientras tanto, estaba libre, viviendo cómodamente en el apartamento que compartíamos. A mí me quedaba la duda de cómo pudo hacerme esto. Mi mente daba vueltas sin cesar. Mis amigos intentaban ayudarme, pero la situación era tan grave que ni ellos sabían cómo apoyarme realmente. Tenía que pagar una fianza de $1,500, pero no tenía ese dinero, por lo que pasé casi 3 semanas en prisión, esperando a que mi situación mejorara. Cuando finalmente vi al juez, redujeron la fianza a $500 y mi liberación me costó todo lo que tenía. Pero al salir, la humillación no terminó. Elena solicitó una orden de restricción contra mí, que fue concedida por 1 año. No solo eso, sino que me obligaron a usar un brazalete electrónico en el tobillo para monitorear mis movimientos y mantenerme alejado de ella. Cada vez que lo miraba, recordaba lo que había perdido, lo que estaba perdiendo. Al principio pensé que podría enfrentarme a esto. Pero al final no pude. La cárcel me cambió y las huellas de esos días quedaron marcadas en mi cuerpo y mente. Pero como dice el dicho, la esperanza nunca muere. Después de mi liberación, lo que más me preocupaba no era ni siquiera el juicio que estaba por venir. Lo peor ya había ocurrido, mi vida, mi reputación, mi estabilidad emocional y económica se habían ido al traste. Durante esos 18 días en la cárcel, descubrí lo frágil que puede ser la vida, como en un parpadeo todo lo que creía sólido puede desaparecer. Perdí a muchos amigos durante ese tiempo, algunos me juzgaron sin siquiera preguntar mi versión. Y lo peor, la gente que sí creía en mí, ahora vivía con una desconfianza terrible de lo que había sucedido. Para mi sorpresa, en medio de todo este caos, una persona apareció de manera inesperada. Marcela, la mejor amiga de Elena, me contactó. La misma Marcela que siempre había sido fría conmigo, que había sido testigo de tantas discusiones entre mi esposa y yo. Al principio no supe cómo reaccionar, pero Marcela tenía algo que yo nunca habría imaginado. Me citó a una cafetería en el centro de la ciudad. La vi llegar, pero no se veía como la Marcela que yo recordaba. Ella parecía tensa, incluso nerviosa. Nos saludamos con una mezcla de incomodidad, pero se notaba que ella tenía algo importante que contarme. Al principio no sabía si debía escucharla, si podía confiar en ella, después de todo lo que había pasado. Pero no tenía muchas opciones. Mi vida estaba hecha pedazos y la desesperación me empujaba a escuchar cualquier cosa que pudiera ayudarme. Ricardo, te traigo algo que podría salvarte. No sé si quieres saberlo, pero yo no puedo quedarme callada, dijo ella en tono bajo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien nos estuviera observando. Mis ojos se abrieron. No entendía de qué hablaba, pero ella sacó una grabación de su bolso, una grabación que, según me dijo, era el mayor as bajo la manga que tenía. La grabación había sido tomada en secreto, en una de las muchas discusiones que Elena y yo tuvimos antes de que todo esto sucediera.
Marcela, al parecer, había estado escuchando a escondidas y, por pura coincidencia, había grabado una conversación crucial en la que Elena confesaba que su acusación era falsa. «Te lo explico todo en la grabación», dijo Marcela, entregándome el pequeño dispositivo. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba la grabación. En ella, Elena hablaba con su amiga, confesando que había inventado la acusación de abuso doméstico porque estaba enojada conmigo por algo trivial. Algo que nunca imaginé que podría ser la causa de tal destrucción. «Solo quiero que se quede sin nada», le decía Elena a su amiga entre sollozos. «Le voy a arruinar la vida, lo juro. Nadie me va a creer a mí, así que lo haré quedar como el malo, y nadie me lo va a poder sacar de encima». Mis manos temblaban mientras escuchaba sus palabras. Me sentí devastado, pero al mismo tiempo, también sentí una chispa de esperanza. Esta grabación era la prueba que tanto había estado esperando. Era la prueba de que mi esposa me había arruinado la vida por pura venganza. Pero por otro lado, también sabía que todo esto era muy arriesgado. Usar esa grabación podría tener consecuencias impredecibles. ¿Y si mi esposa se enteraba de que Marcela había intervenido? ¿Y si me acusaba a mí también? Lo pensé durante varios días sin saber qué hacer. Pero a medida que los días pasaban, la incertidumbre se apoderaba de mí. No podía quedarme con los brazos cruzados mientras la mentira de Elena se afianzaba. Tenía que hacer algo aunque eso significara tomar el riesgo de arriesgarlo todo. Tomé la decisión de usar la grabación. Mi abogado me ayudó a presentar la prueba en el tribunal, y la reacción fue inmediata. La primera audiencia fue tensa. El abogado de Elena intentó desmentirlo todo, pero la grabación hablaba por sí sola. Los detalles de la conversación fueron claros, y mi exesposa no pudo dar una explicación convincente. A medida que la verdad salía a la luz, el tribunal se inclinó a mi favor. La acusación de abuso doméstico fue retirada, y lo que era más importante, mi historial criminal comenzó a limpiarse. Pero eso no fue todo. La fiscalía decidió investigar más a fondo la denuncia falsa y finalmente Elena fue procesada por presentar una acusación falsa de abuso. El golpe fue un recordatorio para todos de cómo alguien puede destruir a otra persona sin piedad. Al principio ella negó todo, pero cuando las pruebas fueron irrefutables, no pudo evitar ser condenada. Las palabras de su amiga Marcela eran un testimonio crucial que hizo posible todo esto. Fue gracias a ella que pude recuperar mi vida, aunque nunca pude perdonarla por lo que me hizo. El divorcio llegó poco después. Fue amargo como todo lo relacionado con esa relación. Elena trató de hacerme la vida imposible en cuanto a la custodia de nuestros hijos, pero al final, la justicia se encargó de hacer lo que debía. A pesar de todo lo que había sufrido, por fin podía ver una luz al final del túnel. Me habían robado mi paz, mi tranquilidad y mis bienes. Pero ahora al menos podía sentir que la justicia había prevalecido. Marcela, por su parte, se convirtió en alguien que de alguna manera me ayudó a recuperar la fe en la humanidad. A pesar de ser amiga de mi exesposa, y a pesar de haber vivido en un ambiente tan cargado de mentiras, tuvo el valor de hacer lo correcto. No esperaba nada a cambio. No quería que nadie lo supiera, pero lo hizo porque sentía que no podía soportar ver cómo una mentira acababa con la vida de una persona sin justificación. No le gustaba la forma en que Elena había manejado todo, y al final, su moral fue más fuerte que cualquier lealtad. Agradecí tanto su intervención que nunca dejé de agradecérselo. A lo largo del proceso me di cuenta de lo que realmente había perdido. La justicia no pudo devolverme el tiempo perdido ni la paz mental que había sido destruida. Pero al menos me dio la oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruir lo que mi exesposa había tratado de destrozar. Ahora, años después, sigo lidiando con las secuelas emocionales y financieras de todo lo que sucedió. No soy el mismo que era antes, pero aprendí una lección muy importante, que por más oscura que sea la noche siempre hay una forma de encontrar la luz. Y aunque las cicatrices son profundas, la verdad siempre prevalecerá, eventualmente. Hoy soy libre y aunque no sé si alguna vez podré olvidarlo por completo, sé que la vida sigue. No importa cuán rotos nos sintamos, siempre hay una salida. Y le debo mi libertad a una persona que sin deberme nada, hizo lo correcto cuando nadie más lo hizo. Al final, lo que aprendí de todo esto es que la venganza nunca lleva a nada bueno. Si bien mi vida nunca volvió a ser igual, encontré en las adversidades el valor de reconstruirme. Elena tuvo lo que merecía,
pero yo también encontré la fuerza para sanar, y todo gracias a Marcela. A veces la vida nos sorprende con gestos inesperados, como el de alguien que a pesar de todo, decide hacer lo correcto. Y eso, aunque pequeño, es lo que me ayudó a ser quien soy hoy. La gente te puede arruinar la vida, pero al final, son tus decisiones las que realmente marcan quién serás. Y a pesar de todo lo que pasó, el hecho de que la verdad siempre salió a la luz es lo que me ha mantenido en pie.